Conexión B, análisis, entrevista, intercambiando ideas, informando y analizando. Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Recuerden que nos pueden monitorear también a través de nuestras redes. Estamos en las redes de Mar, estamos en marfm.com. También estamos en el Facebook, marfm 99.7. Nos pueden seguir en las redes de nuestro portal nbnoticias.mx, la transmisión en vivo a través del portal, y también en el Facebook, en el Twitter, NB Noticias, y el número de WhatsApp para que nos manden sus comentarios, sus puntos de vista, 2294-5983-84. Muchas gracias a Carlos Ricardo Domínguez Ruiz. Nos mandó mensaje, dice que todos somos iguales y tenemos el mismo derecho en el país, tanto personas mayores, adultos como niños, y todos tenemos el derecho y la garantía para ser vacunados, y todos tenemos el derecho y la garantía a la salud, y no está de acuerdo con la postura del gobierno federal y tampoco del gobierno del estado en torno a no querer vacunar a menores de edad. Muchas gracias, Carlos Ricardo Domínguez Ruiz, por el comentario. Vamos a seguir con más, vámonos ya directamente con Jorge Silva, economista, analista de nbnoticias.mx, que nos va a estar platicando el día de hoy sobre el análisis económico que ya hizo de las variables del informe del presidente del miércoles pasado, y también cómo está viendo el actuar de los diputados, los actuales diputados, y qué es lo que nos espera en esta legislatura, en esta segunda legislatura. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gusto saludarte nuevamente a ti y a todo el auditorio. Igualmente, pues a ver, ¿qué nos comentas, Jorge, de este análisis económico que hiciste de estas variables del informe? Gracias, Jorge. Mira, todo es a raíz del tercer informe de gobierno la semana pasada, que en realidad no es el tercero, es el 11º informe de gobierno que realiza el presidente. Y en este caso, la parte del análisis económico creo que nos preocupa mucho en términos a los economistas de qué es lo que se está diciendo en el informe. El presidente menciona 7 variables que paradójicamente, Jorge, son variables macroeconómicas, que es la parte que él tanto critica de los neoliberales y que él las presume como que son históricas en su administración, o al menos en el último año. Lo lamentable aquí, Jorge, es la información que se da por parte de una autoridad federal. ¿Por qué? Porque muchas de estas variables no son verdaderas, son complejas y son ambiguas, y unas no son ni logros, al contrario, son totalmente fracasos si los queremos medir. Y me explico. De las 7 variables que se analizan o que el presidente dice que son hechos históricos, 4 de ellas podemos decir que son ciertas. Sin embargo, no pertenecen al actuar del Ejecutivo. Los voy enumerando. Las remesas, presumen remesas. Las remesas son atribuibles principalmente a la dinámica de Estados Unidos. Las remesas, recordemos que son el dinero que mandan los trabajadores que tienen que migrar. Ese es el punto delicado aquí, que tienen que migrar porque no existen las condiciones en el país de origen, en este caso México. Se van a otro país dejando la familia, dividiendo las familias, y aparte el dinero que se genera, la riqueza que se genera, ellos lo tienen que distribuir entre su supervivencia en Estados Unidos y mandarlo a las familias porque las tienen que apoyar. Por lo tanto, el presumir 4.500 millones de dólares, lo cual sí es histórico, como un logro del gobierno, es al contrario, no es un logro del gobierno, es algo que cualquier gobierno con 3 dedos de frente tendría que decir que no es un logro y contextualizarlo. La siguiente variable es el crecimiento en salarios mínimos. En efecto, se ha dado un crecimiento en salarios mínimos y se deja de analizar qué tipo de empleos son los que se están generando y si tienen estos nuevos empleos, Jorge, la parte del componente del aumento del salario mínimo. La tercera variable, perdón. Sí, no, adelante. Perdón, la tercera variable, tipo de cambio y reservas internacionales. Jorge, no tiene que ver con el Ejecutivo Federal, son variables que controla el Banco de México. En efecto, sí ha habido un tipo de cambio estable en 20 pesos, una estabilidad cambiaria que precisamente estas instituciones, por ser autónomas, la parte que autónoma del gobierno federal es lo que permite tener un mejor manejo en esta variable. Y la siguiente, las reservas internacionales, que se aumentan a más de 200,000 millones de dólares y por una entrada de recursos que se habían discutido en la semana por parte del Fondo Monetario Internacional, fondos que, por cierto, quiere el
Ejecutivo Federal a través de Hacienda medio etiquetar y quitarle del Banco de México, y hay una discusión ahí. Ahora, las otras tres variables son muy imprecisas y son realmente falsas. Inversión extranjera directa no ha sido el histórico en este año, fue en el 2013. La deuda pública no es cierto. A datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se emitió deuda de 1.7 billones en el periodo de tiempo, es decir, sí se ha contratado deuda, y ahorita después del informe se empieza a cabildear la situación de que probablemente la deuda de Pemex quiere que pase a deuda de gobierno, por lo tanto incrementaría de manera exponencial la deuda. Y el índice de la Bolsa de Valores, que tampoco ha sido el máximo, sino que fue con el gobierno de Fox alrededor del 34% y no del 28% lo que se presume. Es decir, es un discurso lleno, como estamos pues no acostumbrados, pero usualmente a verlo, lleno de simbolismos y no de resultados, que es lo que se le exige. En este caso, presumir estas variables económicas, creo que el mensaje que se tiene que dar es que no es un mérito per se, es lo mínimo esperado que se tendría que dar un gobierno para llevar una estabilidad macro, pero sobre todo, Jorge, generar un crecimiento, que es una de las eternas variables que se queda fuera de la ecuación. No se está diciendo que no se ha crecido, que el pronóstico no es nada alentador para este año ni para el que viene en términos de cómo vamos a crecer, que realmente es lo que nos pega a nosotros y a todos y lo vemos en el bolsillo. Oye, Jorge, está súper interesante este análisis que nos estás haciendo de todas estas variables. Yo coincido al 100% con lo que estás planteando. Te pregunto esto también, ¿qué tanto va a tener que ver el TEMEC, por ejemplo, dado que en estos momentos ya está el canciller Marcelo Ebrard, también Tatiana Cloutier, el Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, allá en los Estados Unidos, en esta reunión de alto nivel con incluso la vicepresidenta Kamala Harris, y bastante van a tener que ver con relación a esto, a temas económicos, a temas de todo lo del TEMEC, hasta donde también tengo entendido. Tú estuviste muy cercano a todo esto. ¿Qué tanto va a incidir o no, y qué tanto va a estar la presión de Estados Unidos para que se cumpla cabalmente el TEMEC? Porque ahí es donde va a tronar la pinza, ¿eh? Mucho, Jorge, mucho y muy fuerte. Lo contrastante aquí, Jorge, es que la agenda que maneja el gobierno federal para la reunión es una agenda igualmente ambigua, donde la tratamos de analizar y son prácticamente una agenda de buenos deseos. Eso es lo que nos vende en términos de agenda. Tú sabes que en el tipo de reunión y más en que son el diálogo de alto nivel, pues el diablo está en los detalles y qué es lo que se discute, y eso lo vemos de inmediato en los ajustes que después de este tipo de reuniones viene, tanto en tema de migración como en tema de qué es lo que están ahorita haciendo los sindicatos y demás, que ya lo tuvimos y lo analizamos en un par de semanas, que tienen ya injerencia en la parte que no se cumplen con los acuerdos. Por lo tanto, hay que seguirle bien la pista cómo va a ser la reunión, porque realmente es algo que repercute de manera inmediata la relación con nuestro principal socio comercial y las condiciones que debemos de cumplir para llevar a cabo el acuerdo en buenos términos. Te hago esta pregunta, Jorge, porque pues 5 de las variables que acabas de analizar tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Totalmente. 5 de las variables tienen que ver con Estados Unidos. Respondemos, como ha sido histórico, a la dinámica que tiene Estados Unidos. El tema, por ejemplo, de las remesas, los programas agresivos para el apoyo de $500, por ejemplo, por hijo, independientemente de tu estatus migratorio. Obviamente eso genera una cadena de que el migrante tiene más, en este caso nuestros paisanos tienen más dinero, lo mandan a México, y de ahí vienen los temas de ajustes de las remesas y demás. No es un tema, como te decía anteriormente, que corresponde 100% a las acciones del gobierno, que es lo que hay que matizar. Sí, efectivamente, Jorge, pues es excelente el análisis como cada miércoles, y vamos a estar muy pendientes contigo. También vamos a estar atentos a ver qué resulta de esta reunión. Yo creo que vienen ahí unos jalones de oreja fuertes, y también analizar a fondo la situación de la migración, de esta migración centroamericana, que ya se está volviendo un problema para el presidente López Obrador y de la misma forma un problema para Joe Biden. Totalmente, es algo que es una bomba de tiempo, es un tema delicado. En realidad
las imágenes que vemos, por ejemplo, en el sur de México son imágenes lamentables por cualquier punto de vista donde lo querramos ver en términos de derechos humanos. Por lo tanto, es una agenda que debe tener y va a tener mucha influencia en las decisiones que haga el gobierno. Y Jorge, perdón, antes de terminar, nada más para seguir con la línea, tenemos que ir analizando cuál es el tema de la inversión. Hoy se presenta la glosa del presupuesto en la Cámara de Diputados. Hay que analizar qué es lo que viene para el próximo año en términos de inversión y sobre todo inversión que adolece en este gobierno, que es en parte de infraestructura. ¿Cuáles son las condiciones que genera el Estado para atraer esta inversión y qué es lo que está haciendo el Estado en términos económicos para hacerlo? Entonces tenemos que de cómo se presenta este informe. Para la siguiente semana estaría excelente que pudiéramos hacer todo este análisis, mi querido Jorge. Claro que sí. Y te dejo nada más con la parte de la Ley Federal de Juicio Político, Jorge, en el Legislativo. Ojo, mucho cuidado con lo que se está haciendo para generar unas mayorías en la Cámara. La Ley Federal de Juicio Político permite quitarle el fuero a los gobernadores, ya está en discusión en el Senado, permite quitarle el fuero a los gobernadores sin que se meta el Congreso estatal. Ojo con ese tema, porque entonces es una medida coercitiva por parte de lo federal para empezar con los amarres políticos que ya habíamos mencionado también en este espacio. Ahí ya fue con dedicatoria para Cabeza de Vaca, para García Cabeza de Vaca, ¿no? Está con dedicatoria para priista el de Alfonso Guajardo, para panista Cabeza de Vaca, de que tienen fuero, se puede quitar con mayoría simple si es que pasa en el Senado, y los congresos estatales, en el caso del gobernador de Tamaulipas, no podría hacer absolutamente nada. Interesante, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Hasta Jorge. luego. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Jorge Silva, economista, analista de nbnoticias.mx.